A lo largo de este año vamos a hacer un recuento, aunque todavía no acaba, faltan aproximadamente creo que 3 semanas para que termine el año, pero a lo largo de este año hemos vivido un sinfín de situaciones, ¿no? Como iglesia hemos visto enfermedades que seguimos en batalla y que seguimos orando todos como iglesia. Hemos visto hermanos que se van de la iglesia, hemos visto otros tantos hermanos que llegan a la iglesia. En lo personal hemos visto cómo el Señor ha transformado nuestras vidas, porque no me podrían decir, porque sería una mentira, que son ustedes los mismos en enero que ahorita. Somos unas personas completamente distintas. El Señor ha ido trabajando con nosotros, nos ha ido renovando. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la finalidad? En lo externo, bueno, muchos de ustedes alcanzo a apreciar, son personas no tan grandes, o sea, no me refiero a que sean grandes, sino me refiero a que, bueno, se vivieron en lo exterior, en el ámbito a lo mejor social, vivimos algunas situaciones como un sismo que pensamos, muchos de nosotros, jamás volvería a ocurrir. Volvimos a pasar situaciones muy fuertes, se han visto a lo largo de este año situaciones como huracanes, tormentas, eso es en lo social, ¿no? Pero en lo particular, ¿qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor en lo particular? ¿Qué cambios ha habido en nuestra vida en lo particular? Esos cambios tenemos que tomarlos en consideración, porque digo, primeramente Dios, el pastor se los ha dicho, posiblemente haya un cambio de iglesia. ¿Y todo eso qué significa? ¿Por qué el Señor, pese a todo lo social o lo externo o lo que está pasando, por qué el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros? ¿Por qué el Señor nos cuida? ¿Por qué el Señor nos protege? Simplemente porque somos sus hijos, que realmente ustedes lo saben, ¿merecerlo? No nos lo merecemos. Ninguno de nosotros nos merece. Es más, ninguno de nosotros nos merecemos la salvación. ¿Por qué lo hace? Yo deduje que simplemente el Señor lo que nos está diciendo a cada uno en lo personal, en cuestiones de sanación, en cuestiones de enfermedades, el Señor quiere que nos consagremos. El Señor ya quiere una consagración, no sé si de todas las iglesias, pero al menos de la iglesia en la que yo asisto cada 8 días y en la que yo soy participante, sí. Yo creo que el Señor nos está hablando a que nos consagremos. Hemos jugado mucho, hemos estado durante mucho tiempo, hermanos, podría decirlo así para que me entiendan a lo mejor, con un pie de un lado y con el pie del otro. Hemos estado viendo de qué lado nos conviene caminar los lunes y de qué lado nos conviene caminar los martes. Y sin en cambio, el Señor se ha mantenido fiel. El Señor se ha mantenido como una torre fuerte. El Señor se ha mantenido con los ojos puestos en nuestra vida. Y es la misericordia tan grande la que nos ha mantenido aquí. Yo pienso que la palabra lo que señala es que quiere una consagración de nosotros hacia Él. ¿Pero qué es una consagración? Bueno, estuve checando todo lo que era la palabra del Señor, algunos pasajes, porque obviamente el libro es enorme, entonces me tardaría una eternidad en poder desmenuzar todo lo que sea una consagración, pero en sí una consagración es que entreguemos nuestra vida a Él, para que Él empiece a hacer su voluntad en nosotros. Que no trabajemos ya nosotros, que no digamos el día lunes, bueno, es que Dios señala esto, pero en realidad yo pienso que así no va a funcionar. Yo creo que lo mejor es hacer lo siguiente. Entonces ya no dejas que Dios trabaje, no dejas que Dios actúe. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar nosotros para estar consagrados? Antes los sacrificios eran en animales, ¿no? Se daban animales muertos. El Señor no está pidiendo eso el día de hoy. Sacrificio, solamente ya hubo uno. No hay más sacrificio. Pero el Señor lo que nos está pidiendo es que nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo. ¿Qué significa vivo? Que entreguemos todo a Él.
que no haya ya un margen de error. Vamos a empezar Romanos 12, hermanos. Nos vamos a ir un poquito rápido porque ahora sí son muchísimos versículos. Romanos 12, ¿estamos ahí? ¿Sí? Bueno, yo leo el primero, ustedes el segundo y así nos vamos a aventar todo el capítulo. ¿Sí? Romanos 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O si es servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozados en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego abundarán sobre su cabeza. Todos. No seas vencido de lo malo, sino bien el mal. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos des palabra, que nos des entendimiento a cada uno de nosotros y sobre todo que tú muevas los corazones, todos nuestros corazones, para saber cuál es el propósito que nos exiges, Padre, y que nos pides como iglesia. En Cristo, Señor, nuestro Señor. Amén. Bueno, dentro de este capítulo vamos a poder ver 5 partes importantes. Esas 5 partes son en las que a lo mejor podría ser lo que es una consagración. La primera parte, si me la puedes poner, Oscar. Si me puedes poner la anterior, Oscar. Perdón, Fer. Usé esta foto. Sí, ustedes alcanzan a ver el camino que es estrecho, ¿no? Y sí alcanzan a ver que pese a todo, el que va con el portafolio y la corbata ahí le va papaloteando, la niña, la mujer. No significa que para un adulto sea un camino estrecho y difícil. Hasta para un niño el camino es estrecho y es difícil, porque ya empiezan desde la primaria o desde la secundaria a decir esto y el otro de lo que es nuestro Señor, ¿no? Entonces todos tenemos que estar unánimes, todos tenemos que apoyarnos. Le das a la siguiente, Fer. ¿Cómo diría el Señor que es un sacrificio para nosotros? Bueno, ¿cómo es una consagración más bien para nosotros? El Señor diría que una consagración es un sacrificio vivo, santo, agradable y con los ojos puestos en Él. Romanos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué habla de os ruego por las misericordias de Dios? Aquí lo que nos está diciendo está haciendo un recapitulado del 1 al 11 de lo que fue la salvación, de lo que fue la justificación. Debemos tener presente que ya nos explica del capítulo 1 al capítulo 11 todo este sinfín de cosas, ¿no? Quisiera yo explicarla, pero me tardaría mucho, hermanos. Pero del 1 al 11, por eso esta parte dice, así que, por tanto, por lo que te acabo de decir, por todo lo que te dije anteriormente, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? La salvación. Simple y sencillamente. Un acto que el Señor nos otorga sin merecérnoslo. Es un acto del que Dios nos perdona sin nosotros haber hecho nada a cambio, Aquí nos está diciendo que a lo largo de todo este pasaje el Señor, nos ha explicado cómo la salvación pues ya nos ha puesto en un lugar diferente al de todos. Y que por esa razón ahora nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que yo viva para Él. No significa esta parte que yo deje mi trabajo, que yo deje en lo laboral lo que estoy haciendo y me dedique ya únicamente a trabajar para el Señor. Hermano, si el Señor se lo está diciendo, adelante. Yo no sería quien para decirle que no lo haga. Pero lo que el Señor nos está diciendo en esta parte no es eso. Nos está diciendo que aún en nuestro trabajo, aún en la escuela, aún en el pecero, podemos ser ejemplo del Señor. En todo lugar donde estamos, en todo lugar a donde vamos, es lo que tenemos que hacer, ser ejemplo para Él, ser ejemplo de la gente para el Señor. La gente tiene que ver, tenemos que reflejar a Cristo. La pregunta medular de todo esto es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente ya la gente ve a Cristo en nosotros? ¿Realmente ya ven como un sacrificio? ¿Ya vieron, aparte de haberles explicado la salvación, sí somos testimonios nosotros? ¿Sí somos un testimonio vivo de lo que es el Señor? Santo, dice la palabra. Nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Hechos 7:20, no se vayan para que se los lea yo, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y criado 3 meses en casa de su padre. Agradable, ¿qué significa agradable? Que tengas los ojos, que el Señor pueda verte de una forma hermosa, diferente, distinta. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a poner en tela de juicio la palabra que el Señor o lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. ¿Es correcto? Mas sin en cambio, cuando Moisés va caminando con el Señor durante todo el caminar, Moisés le va haciendo preguntas y Moisés hasta cierto punto le dice, ¿por qué lo vas a hacer? Moisés platica con Dios. Moisés no toma esa actitud de decir, bueno, voy a matar a todo el pueblo, hágase tu voluntad, Señor. No, Moisés le dice, pero ¿por qué lo vas a hacer? Si tú haces esto va a pasar esto. Pero, bueno, invariablemente el Señor quería ver el corazón de Moisés. El Señor quería ver cómo era el corazón de Moisés. Pero el Señor nos escucha. El Señor quiere ver cómo somos nosotros por dentro. El Señor invariablemente, el único que conoce nuestros corazones es el Señor. El único que sabe realmente cómo somos es el Señor. Enfrente, en la congregación, en el trabajo, podemos ser de muchas formas, de diversas, de múltiples formas. Pero el corazón solamente lo conoce Dios. Cómo realmente somos y qué es lo que quiere nuestro corazón, ese solamente lo conoce Dios. Santo, que nos apartemos del pecado. ¿Realmente lo hemos hecho, hermanos? ¿Realmente ya nos apartamos del pecado? ¿Realmente le damos el valor a las cosas del Señor como debe de ser? ¿Acudimos a la iglesia cada domingo? ¿Leemos la Biblia? ¿Realmente oramos diario? ¿Tenemos esa comunión con el Señor?
o usamos a veces como pretextos, yo no sé ustedes, pero yo llego a usar esos pretextos, que dice, bueno, es que trabajé toda la semana, ya no tengo tiempo. Bueno, es que mi esposa me está diciendo que salgamos a algún lado y pues no, ya no puedo, o salgo, me quedo a leer la Biblia, ¿qué hago? No, es que hay mucho tráfico para llegar a la célula, ¿cómo voy a llegar? Y es pretexto tras pretexto tras pretexto. Pero sin en cambio, el Señor sigue ahí, el Señor sigue firme, el Señor sigue siendo la torre fuerte, el Señor sigue esperándonos. La palabra te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La parte inicial es el resultado, bueno, la parte final del versículo es el resultado de la parte inicial. Si tú no te conformas a este siglo y te transformas por medio de la renovación del entendimiento que te dio el Señor a través de la salvación, por consecuencia vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si no haces este cambio en tu vida, va a ser muy difícil que tú veas la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios no tiene ningún cambio. El plan que tuvo Dios en nuestras vidas siempre ha sido el mismo. A veces nosotros no nos queremos comprometer. Realmente le hemos dado tantas vueltas al asunto, pero la palabra real es falta de compromiso en nuestra parte. Hemos avanzado tanto, si realmente nos paráramos, como yo le he dicho a algunas personas, si nos detuviéramos el día de hoy y volteáramos hacia atrás y nos diéramos cuenta de cuánto el Señor ha trabajado con nosotros y de dónde nos sacó, ¿sería suficiente para que al voltear dirías, no he hecho todo lo que está en mis manos? Porque realmente, o bueno, a lo mejor les hablo yo en cuestión particular, en mi vida, ¿no? Que a mí el Señor efectivamente de lo vil me sacó, de la peor vida que yo estaba llevando me sacó, y ahora el día de hoy me presento yo diciéndole, ¿qué más puedo hacer por ti? Porque aunque haga todo lo que haga, un siervo inútil voy a ser, Señor. Pero quiero agradarte, quiero que me veas con una buena voluntad. Quiero que el día de mañana me veas trabajando para ti. Y como dijo algún amigo, y quiero que si el día de mañana me recojas trabajando en tu obra. No me recojas en otro lado. Eso es lo que quiero. Eso es lo que necesitamos nosotros. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos de nosotros aún tenemos un pie? Bueno, ya no lo amo, ya nada más lo quiero. ¿Cuántos tenemos un pie todavía en el mundo? ¿Cuántos? Es complicado. Mientras, algún día un pastor me decía a mí, mientras tú no tengas una comunión real con Dios, Manuel, siempre va a ser complicado. En el momento que tú llegas a tener una comunión real con Dios, esas complicaciones se acaban. Ya nada es complicado. Vamos a Marcos 8:34, por favor. Sí, Marcos 8:34. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿Amén? ¿Todavía no? Ok. Marcos 8:34. Ok, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podríamos pagar por nuestra alma? Mas sin en cambio, el Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. Nunca dijo que iba a ser fácil. Jamás mencionó que iba a ser fácil. Desde ahí es la primera parte en la que podemos demostrar que este camino va a ser complicado. Pero la generación adúltera no va a vencer. Y nosotros tenemos un pie puesto en el mundo. Entonces, estamos tratando de jugar con el entendimiento de Dios, o estamos a lo mejor tratando de justificar nuestras acciones. Bueno, es que es bien complicado, es que en el trabajo y ahorita que se vienen las celebraciones de fin de año, usted no sabe, y bueno, no, y luego empiezan a tomar y una cosa te va llevando a la otra. Para el Señor no hubo ningún problema en cuestión de nuestra salvación. El Señor no llegó y dijo, Señor, Padre, pues es que no entienden, mira, ya les hablé 3 veces y está bien complicado. El Señor hizo lo que tenía que hacer. De igual forma nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es nuestra actitud que tenemos que tomar. Hoy en día, dentro de la iglesia, como una consagración que tenemos que hacer, yo les pregunto, ¿estamos haciendo lo recto conforme al Señor? Los que estamos discipulando, ¿puede el Señor voltearnos a ver y ver que nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir es recta? Porque así tiene que ser, porque estamos discipulando. ¿Realmente lo puede hacer, hermanos? Los que tienen una célula de estudio, ¿realmente tienen una rectitud intachable ante los ojos de Dios? Porque en la realidad son sacerdotes. Los que tienen hijos se comportan realmente como Cristo se comportó, sometidos al Padre, sometidos a su familia. Los padres cuidan a sus hijos con esa rectitud y con ese ejemplo. Eso es todo lo que yo pienso que nos va a demandar. Eso es lo que yo pienso que el Señor nos va a pedir en un día. Porque invariablemente vamos a llegar a rendir cuentas. No le hemos dado la seriedad al Evangelio, no le hemos dado la seriedad al Señor, no lo hemos hecho. Y yo creo que lo debemos hacer. Yo creo que es momento. Finalmente, el Señor, ¿qué nos pide a cambio? ¿Te está pidiendo tu casa, tu carro? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué nos pide? Simple y sencillamente una sola cosa. Yo quiero tu corazón. Yo te quiero a ti. Toda tu mente, toda tu alma. A mí tu dinero no me sirve. A mí tus casas no me sirven. Es más, ni tu tiempo me sirve. Porque yo soy dueño del tiempo. Yo te quiero a ti. ¿Realmente nos estamos entregando a Él? ¿Realmente lo hemos hecho? Eso es lo único que desea el Señor de nosotros. Y el momento en que empecemos a hacer todo esto, el Señor nos va a empezar vamos a ver cómo como iglesia va a empezar a haber un trabajo más fuerte en el Señor. El Señor va a empezar a moverse de una forma inimaginable, de verdad. Hechos, les voy a leer para que no vayan para allá, porque les digo, son muchos versículos, muchos capítulos. Hechos 7, 55, 60, que es cuando están apedreando a Esteban. Decía, pero Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. En la peor situación
de la vida de Esteban, creo yo, no me quiero equivocar, porque ya lo están matando, yo creo que sí es la peor situación que ha tenido Esteban en su vida. ¿Dónde tiene puestos los ojos Esteban? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si en la peor situación Esteban tiene los ojos puestos en el cielo, porque en una situación no tan difícil no ponemos nosotros los ojos en el cielo? ¿Qué nos hace pensar que no lo necesitamos? Hace mucho tiempo, esta misma pregunta yo se la hice a un amigo. Le dije, bueno, ¿cuál es el...? Para mí, a mí me generaba mucha... yo entendía que el momento de Esteban ya iba a partir, y como iba a partir, pues Esteban ya se empezaron a abrir los cielos, todas estas cosas que señalan los versículos. Y le preguntó a un pastor, le decía, bueno, ¿por qué pasó estos acontecimientos de esta forma? El pastor me dijo, mira, lo que demuestra, dice, no es que cuando tú te mueras vas a abrir los cielos, no, porque eso ya lo escribió él, eso ya está escrito. Dice, lo que él te demuestra es que en la peor circunstancia de su vida de Esteban, él nunca le quitó la mirada en Dios. Y eso te lleva hasta que la gente que te pueda estar sacrificando, tú pidas perdón por ellos. Dice, ese es el ejemplo claro. Es la fidelidad que puedes tener en un momento muy difícil hacia Dios. Porque realmente, vamos a decirlo con franqueza, es fácil decirlo, ¿no? No, vamos a orar, vamos a tener una comunión con el Señor, vamos a hacer un ayuno, les propongo un ayuno a todos. Pero realmente, ¿quién lo hace? ¿Realmente quién ora? ¿Cuántas veces? Ahora sí que dirían algunos que trabajan en empresas, ¿no? Ahorita ya vienen los cierres. Vamos a ver qué resultados dimos para el Señor. ¿Cuántas veces leímos la Biblia en este año? ¿Cuántas veces ayudamos? ¿Cuántas veces tuvimos esa comunión real con el Padre? Vamos a empezar a rendir cuentas. Ahí es donde empieza a torcer las tuercas. Ahí es donde ya no empieza a cuadrar las cosas. ¿Por qué? Porque podríamos venir, y de verdad yo se lo he dicho a los jóvenes, podríamos estar aquí, hermanos, sentados en la silla RDB 104 durante 23 años. Y eso no les garantiza que cuando mueran van a estar con el Padre. Eso no garantiza nada. Porque si eso garantizara, aquí a 6 cuadras hay una iglesia católica grande y a lo mejor está hasta más cómoda. Pero eso no garantiza nada. Lo que garantiza es la salvación que Él nos dio. Lo que garantiza es el Evangelio. Lo que garantiza es la gracia, la misericordia con la que el Señor nos ha traído. Lo que garantiza es que volteamos, si nosotros el día de hoy volteamos a nuestra vida 10, 15, 5, 3, 1, no sé cuántos años, y sigue siendo el mismo, hay que empezar a analizar qué es lo que estamos haciendo mal entonces. Pero si has visto que hay un progreso lento o rápido, es momento de que entonces apretemos las tuercas y empecemos a trabajar únicamente viéndolo a Él. ¿Qué sería la consagración como punto número 2? La consagración es saber cuál es la posición y el lugar que debemos ocupar en su cuerpo. Romanos 12, del 3 al 5, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por la gracia que me es dada, vuelve a recordarlo. ¿Por qué lo vuelve a recordar? Porque este libro es gracia. Solamente por eso.
Y porque eso es lo que no se nos debe olvidar. Si realmente, a lo mejor, podría ser. Pero si nosotros le echáramos una leída a la salvación, a la gracia, nuevamente, hermanos, nos daríamos cuenta que no tendríamos por qué estar dando este tipo de prédicas. Porque al entender tú la gracia, entiendes el amor inmerecido, entiendes todo lo que hizo por nosotros y que no hubo limitantes. Y nos sería más fácil caminar. No tenemos que dejar esta parte donde dice: a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tenemos que entender algo. Estamos aquí para servirle a Él. A veces nos podemos perder. A veces en el mismo caminar nos podemos desviar. Podemos pensar que sabemos mucho, podemos pensar que el Evangelio no lo necesitamos o que simplemente ya lo entendimos. Y eso es muy difícil, eso es muy complicado. Dice: a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te equivoques, yo te traje a mí. No te equivoques, yo fui a ti, como lo quieras ver, pero tú no me encontraste. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. El Señor aquí nos está diciendo en algunas partes, por juego de palabras que llegan a ser: oye hermano, tú ¿cuándo encontraste al Señor? No, hermanos, nosotros no encontramos al Señor, el Señor nos encontró a nosotros. Cuando el Señor va caminando, la palabra dice que caminó por todos los pueblos. El Señor fue a ellos. Cuando dice en Hechos, Hechos 9, versículo 15, le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento, está hablando de Pablo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y claro que lo cumplió. Según yo recuerdo, Pablo habló con César, entonces lo cumplió el Señor. Pero escogido me es yo lo escogí. Entonces podemos ver que aún es más hermoso todavía. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió. Porque a lo mejor todavía podríamos decir nosotros: híjole, si aquel hermano no me hubiera hablado, yo jamás hubiera conocido al Señor. No, de alguna u otra forma ibas a estar aquí. Entonces, con mayor amor, con mayor agradecimiento tienes que estar, porque decir: desde antes yo ya te había escogido. A ti también, a ti también. ¿Por qué? Tengo un propósito en tu vida. Sigue caminando y ya lo verás. Y eso es lo que nos alienta más, ¿no? Cuando le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita, porque te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Significa que él ya le había puesto los ojos desde hace mucho tiempo. Eso es lo que el Señor nos está tratando de demostrar. Eso es lo que el Señor nos quiere. O sea, el Señor quiere que tengamos una comunión real con Él. Romanos 1:2 dice, ahí, y ya empieza ahí, Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo nunca pierde los pies y dice: Él me llamó, yo no soy nadie, ¿no? Cuando le dice a Abraham en Génesis 12, 1 al 3: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Entonces, hermanos, si Pablo, si Abraham, si Pedro, si Juan, y así me puedo seguir con la lista, eran hombres comunes y corrientes, eran hombres gentiles a lo mejor, bueno, no gentiles, eran hombres del mundo igual que nosotros, algunos judíos, pero más del mundo que judíos, ¿verdad? Pero si algunos de ellos eran igual que nosotros, ¿por qué pensamos que nosotros
no somos iguales de importantes para el Señor? ¿Y por qué en ese orden entonces tenemos un pie adentro y otro pie afuera? El Señor quiere cosas grandes para nosotros. Estaba escuchando ahorita que la alabanza, bueno, cada vez que lo puedo lo digo, el trabajo que hacen los muchachos, que hace Jorge, la letra de Torre Fuerte, ¿no? Dice, y aquí seguiré cantando tus alabanzas, y aquí seguiré. La primera parte es, bajo tu mirada. Hombre, esas dos frases engloban tantas cosas, porque entonces cuando pecamos estamos bajo su mirada, y cuando hacemos lo correcto estamos bajo su mirada. Pero yo creo que la letra de la canción más bien va dirigida a que en todo momento y a toda hora, y pase lo que pase, y pese lo que pese, aquí estaré yo bajo tu mirada, y aquí estaré yo cantando tus alabanzas. Eso es lo que quiere el Señor. En esa forma nos vamos a ir consagrando como iglesia, como cuerpos unánimes al Padre. Debemos trabajar en unidad, porque el Señor, si ustedes lo van a empezar a ver a lo largo de todo su andar, el Señor en la palabra no establece héroes solos. No hay ningún héroe solo en la Biblia. El único héroe es Jesucristo, el único Señor y Salvador es Él. De ahí en fuera todos los demás somos unidad, estamos trabajando en forma conjunta. ¿Por qué a veces esta necesidad, hermanos, de cada quien querer trabajar por su lado? ¿No sería más fácil si trabajáramos todos juntos? ¿No sería más fácil tú, que no tienes la herramienta de ir hasta allá, pero yo sí la tengo, de trabajar en unidad para hacerlo? El Señor quiere es una iglesia, ¿no? O sea, el Señor viene por su iglesia, no viene por muchas iglesias. Es lo que debemos entender. ¿Qué es la consagración, Oscarito? La consagración, en el punto número 3, es usar los dones para el servicio del Señor. Romanos 12, del 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; o el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Una serie de dones. Aquí no encontraba yo una imagen que poner. Dije, ¿cuál imagen puedo poner? ¿Cuál imagen sería pues congruente? Porque es difícil. Y me acordé de la caravana que se hizo en Tezonco con los hermanos de allá. ¿Por qué? Aquí, ¿qué dones hay? ¿Qué dones hay? Vamos a ver qué dice. Enseñanza, el de profecía, que el de profecía, hermanos, es simple y sencillamente hablar la palabra. El de profecía es decir la verdad, que es Él, porque Él es la verdad. Ajá. Entonces, ¿por qué puse estas imágenes? Porque si se fijan, ya como que ilustrado, dirían, es más fácil. En la parte de arriba se encuentran las personas, todos los que estaban trabajando en la caravana que se llama Pescadores de Hombres, un grupo americano. Todos los que están trabajando, dentistas, doctores, fisioterapeutas, se dice así, fisioterapeutas, todos eran cristianos. O sea, es una caravana cristiana. Entonces, ¿cómo trabajamos en unidad? Simple. Mientras yo doy mi consulta, tú abajo, los que tienen principalmente el don de la enseñanza, o el que tiene esa facilidad para hablar la palabra, se iba sentando con la gente que estaba esperando el lugar y les iba predicando la palabra. Fue algo hermoso. Al último dieron los resultados, que bueno, yo nunca me dejo guiar por resultados, pero ellos se los piden. Fueron al menos 60 personas que quisieron entregar al Señor su vida. Yo ruego que sí sean esas 60 personas. Pero ¿qué significa todo esto? Que en unidad sí lo podemos hacer y lo hacemos muy bien. Que para el Señor no hay margen de error. El Señor nos dijo A, B, C. ¿Por qué?
porque el Señor sabía que así funcionamos bien, porque el Señor sabe que así las cosas nos van a fluir mejor. Ahorita a Oaxaca, ¿se va uno? No, se van 3, 5 se van a Oaxaca, y la siguiente semana se van otros 2. Si vamos trabajando en unidad, es más fácil, porque cada quien tiene diferentes dones. Porque yo no le podría el día de mañana decir a ustedes que hagamos a lo mejor una actividad y yo quería hacer todo. Sería imposible, hermanos, porque el Señor nos dio a cada uno nuestro lugar, cada uno nos dio nuestra posición. Vamos, si me pueden acompañar, dice, vamos a 1 Corintios 12. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? 1 Corintios 12, 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero con Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Al final el Señor tenemos otra que no me va a dar tiempo, que es Efesios, pero el Señor hace una serie de listado de lo que pueden ser los dones. ¿Cuál es la finalidad real de los dones? Ponerlos en práctica para el Señor. El Señor no nos los dio para que los usemos para otra cosa, sino simple y sencillamente para trabajarlos para Él. Y aquí volvemos a otra pregunta, hermanos. ¿Cuántos ya los estamos poniendo en práctica para Él? ¿Cuántos ya lo estamos haciendo? Y si alguno de nosotros no conoce aún cuál es mi don, no tengo todavía muy claro cuál es mi don. Bueno, para esto, hermanos, por eso la iglesia ha implementado discipulado 2, mentoreo, para que uno vaya experimentando y vaya profundizando, que finalmente, hermanos, si usted de verdad, les lo puedo decir, ora y tiene una comunión real con Dios, el Señor le va a revelar cuál es el don que Él tiene para usted. Hay una parábola, Mateo 25, 14 al 30, no la vamos a leer, nada más les voy a leer la última parte, donde el Señor empieza a hablar de los talentos. Y en la última parte, a uno le da un talento, a otro 2 y a otros 3, ¿no? Y dice, bueno, voy y vengo. Cuando regresa, el que le dio 1 le dice, mira, yo te conseguí 2, ¿no? Bueno, el que le dio 3, yo te conseguí 6. Al que le dio 2, yo te conseguí 4. Pero el que tenía 1, lo escondió y lo metió y le dijo, les voy a leer la parte que corresponde. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que debías haber dado mi dinero a los banqueros? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué duro! Pensarían. ¿Por qué del 28 al 30 endurece la voz del Señor? Simple y sencillamente, porque si no hiciste lo que el Señor te había ordenado, no creíste en Él. Ahí se desencadena todo. No puedes creer a medias en algo. O crees o no crees. No puedes creer a mitades. Pues el Señor energe su voz y energe su palabra al último.
Lo que el Señor quiere es que realmente seamos obedientes, y lo que el Señor quiere es que trabajemos en unidad y que pongamos en práctica los dones que nos dio. Consagración también, ¿qué es, Oscar? Tener un amor real a Dios y a los hermanos. Romanos del 9 al 16 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, ni asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Un amor real a Dios y a los hermanos. No tuve otra imagen, la última imagen del día de campo, en donde se demuestra que, bueno, como hermanos sí podemos tener un amor real. ¿Por qué? Simple y sencillamente por esto. Yo ahí sonrío, no porque me caiga bien Sergio, no porque me caiga bien mi esposa Laura, no porque el pastor me caiga bien y la esté pasando muy bien. Simple y sencillo sonrío porque ahí estamos todos y todos nos une una sola cosa: el amor a Dios. Eso es lo que nos une ahí. Porque si realmente no estuviera el amor de Dios en esa foto, simple y sencillamente ni siquiera la foto existiría. No estaríamos, yo no te hubiera conocido a ti, ni a ti, ni a ti. Pues el Señor quiere que tengamos un amor real que tengamos un amor real a Él y a nosotros. Algunos pastores llegan a decir que más bien el factor debe ser al revés. Primero un amor entre nosotros y después tener un amor a Dios. Nos contaban a mí y a Laura una historia de un pastor que predicaba en la iglesia en Perú, y llegó y les dijo: hermanos, les vamos a empezar la prédica así. Entonces uno empieza a leer la Biblia, empieza a leer el pasaje donde le dice el fariseo: maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y te doy otro que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, pues debemos hacer esto. Se para el pastor y se va, y todos empiezan a reír. Chistoso el pastor, ¿no? Llega el siguiente domingo y el pastor vuelve a dar los mismos versículos, vuelve a decir el mismo mensaje, que es mensaje de 3 minutos, y se va. Pasa la tercera ocasión. En la tercera ocasión ya ven que por lo regular la iglesia es bien amorosa, la iglesia ya un poco enojada y disgustada, se acercan los líderes, los diáconos, no sé cómo llamarles, y le dicen al pastor: oiga, pastor, yo creo que la iglesia ya está un poco molesta por esto que está usted haciendo. El pastor dice: no se preocupen, hoy termina esto. Dice: bueno, vamos a ver. Entonces se para, vuelve a dar el mismo mensaje, y dice: este es semejante a este. Ahí les explica y les dice por qué es semejante: porque el Señor lo que hace es que el amar a Dios lo sube al mismo estándar de amar a nuestro prójimo. Por eso dice: este es semejante, tiene el mismo valor. ¿Ya lo estamos haciendo, hermanos? Y la iglesia se quedó callada y dijo: por eso no puedo avanzar de este versículo. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos de nosotros ya amamos a nuestro semejante como a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros ya amamos a nuestros hermanos de la iglesia? Ya déjense ustedes de afuera, de la iglesia. La mayoría, y esto porque lo damos en un seminario, lo sé, la mayoría de las iglesias que caen es por disensiones internas, siempre. La persona que crea conflicto, la persona que crea chisme, la persona que no se lleva bien con el otro hermano, XXX. Así se empieza a generar una especie de veneno dentro de la iglesia que acaba tirándola. Porque el Señor nos dice que nos amemos como hermanos, porque el Señor nos dice que amemos a nuestro semejante, porque de esa forma vamos a poder seguir adelante. ¿Cómo vas a amar al que no ves si al que ves
no lo amas, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, lógico, ¿no? Tenemos que amar. ¿Cuánta gente tenemos realmente? Vamos a empezar por nosotros mismos. Es momento, hermanos, de empezar a trabajar unánimes, de empezar a trabajar en amor en el Señor, gozosos. Es momento de que realmente nos tomemos de las manos. Es momento que, así como hemos visto estas enfermedades que hemos pasado y que han sido muy difíciles y que nos han dolido como iglesia, así nos tomemos de la mano, hermanos, en todo. Porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere que hagamos. Eso es lo que quiere que nosotros demostremos como iglesia. Y finalmente, consagrarse es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, iban de la mano los dos, por eso los quise englobar. Dice, si es posible, esta palabra es mágica, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere, dale de comer, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced el bien, con el bien el mal. En cuanto dependa de vosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas, sin levantar la mano, cuántos de nosotros tenemos problemas allá afuera? Con algún problema, con algún familiar en casa, con algún familiar, primo, sobrino, tío, con amigos, con vecinos, compañeros del trabajo. Así podemos seguir la lista. ¿Cuándo vamos a ir con ellos y les vamos a hablar del Señor? Primeramente a pedirle perdón. En cuanto dependa de vosotros, ¿Él te va a perdonar? No lo sabemos. Pero depende a ti pedirle perdón, eso sí. Hace aproximadamente 4 meses, más o menos, yo tenía una relación muy estrecha, hace muchos años, con un amigo. Por situaciones económicas y malos entendidos, nos dejamos de hablar él y yo, mucho tiempo. Bueno, hasta el día de hoy. Que eso llevaban como 2003 y 2004, 14 años nos dejamos de hablar, hace 14 años. Hace 4 meses yo no me lo podía quitar de la cabeza. Porque aparte tenemos muchos amigos en común, ¿no? En el Facebook, en todas estas situaciones. Entonces, de mí no dependía que me pidiera, que me diera el perdón. Pero yo sabía lo que yo había hecho mal. Lo que tuve que hacer fue levantar la bocina, porque dije, a ver si sigue siendo el mismo teléfono. Levanté la bocina y casualmente era el mismo teléfono. Y le dije, no espero que escuchar nada de ti. Obviamente le dije, hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. No espero escuchar nada de ti, simplemente lo que espero es que me escuches. Y le dije, perdóname por todo lo que te hice, perdóname porque a lo mejor hubo unos malos entendidos en nosotros. Le dije todo lo que le tenía que decir. Al último, ya se quedó callado, se hizo un silencio incómodo en la bocina, y lo último que me dijo es, está bien, te perdono, y también perdóname tú por lo que en algún momento te hice yo a ti. Ok, bueno pues, cuídate mucho, nos estamos viendo, bye. Ya no depende de mí. Obviamente no, el día de mañana, bueno, si pudiera lo invitaría a mi casa, pero yo sé que no va a pasar. Pero en cuanto dependa de vosotros, pedirle perdón. Vamos a Mateo 5:21 ya para terminar, hermanos. Mateo 5:21. Va a ser 21 al 26, hermano. ¿Listos? Amén. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, lo que el Señor quiere es que no atesoremos ninguna corrupción en nuestro corazón, que no tengamos ninguna circunstancia negativa en nuestro corazón. Lo único que el Señor nos está pidiendo es que nos consagremos a Él, que hagamos su voluntad, que hagamos todo lo necesario para estar ante los ojos de Él agradables y perfectos. La mayoría de todo esto recae en nosotros. Él ya nos puso todas las herramientas. Ahora aquí lo importante es ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Podemos pasar 1, 5, 10, 15 o 23 años, hermanos. Pero el hecho es de que la palabra está aquí. El Señor lo único que quiere es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, cuidar nuestra alma y cuidarnos a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque pues tú eres bueno, porque pese a que no lo merecemos, Padre, tú siempre nos proteges. Tú siempre nos pones esa guía, Padre, ese entendimiento a través de nosotros como hermanos, a través de diferentes personas en nuestro propio miembro, Padre, en tu miembro, Padre, en tu iglesia. Padre, te pedimos que este entendimiento, Padre, esta consagración, tú nos digas cuál es el propósito como iglesia, que nos demuestres, Señor, que quieres que estemos todos en el mismo sentir, en unidad, trabajando para ti, Padre. Las situaciones han sido complicadas. Como iglesia, Padre, nos has sacudido de una forma en que nosotros lo hemos podido notar y lo hemos podido sentir, Padre. Hemos pasado como miembros y como particulares muchas situaciones que han lastimado nuestro corazón. Pero sabemos, Padre, que todo esto ha sido para edificarnos, porque quieres solamente una cosa, que pondramos los ojos en ti. Padre, te pedimos que tú nos des esa fuerza, esa fortaleza para poder tener los ojos en tu presencia, Padre, para poder tener los ojos puestos solamente ante ti, Padre, que te alabemos de día y de noche, que te glorifiquemos de día y de noche, Padre, que siempre que tú seas nuestro refugio, Padre, que tú siempre seas nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, que invariablemente, Padre, tú nos ames. Te pedimos como iglesia, Padre, que nos des esa unidad y esa fuerza para poder trabajar. Y si estamos aquí, hermanos, si alguno de ustedes alguna vez había escuchado del Señor y el día de hoy quiso entregar su vida, y el día de hoy que no lo había hecho, entrega su vida hoy por completo al Señor, nos gustaría que levantaras la mano para que oráramos por ti. Si hay alguien aquí en la iglesia que no ha entregado su vida al Señor y le gustaría consagrarse el día de hoy al Señor, le gustaría entregar toda su vida, nos gustaría que levantaras tu mano para que pudiéramos orar por ti. No hace falta que te levantes, no hace falta que vengas, solamente que levantes tu mano para que podamos orar por ti. ¿Hay alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor hoy? Bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.